¿Qué tal, mis estimados estudiantes? El día de hoy vamos a ver un tema que se llama calor específico. Y como lo dice su nombre, es el calor que requiere específicamente cada sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Por ejemplo, si tengo una taza de agua con agua y está a cierta temperatura, por ejemplo, a 10 grados Celsius, para elevarla a 11 grados Celsius de temperatura, necesito cierta cantidad de calor. Claro, depende de la sustancia, pero también depende de la cantidad de, de masa que tenga. Ajá. Bueno, entonces, para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius, eso sería el calor específico, la cantidad de calor que necesitamos para elevar 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Ajá. Y tenemos aquí una tabla. Esta tabla viene con información sobre algunas sustancias como el acero, como el agua, el vapor, viene el aluminio, el cobre y otros más, en los cuales se han hecho mediciones y se han sacado conclusiones acerca de qué cantidad de calor requiere cada sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Cabe destacar que todas las sustancias tienen un calor específico diferente. Ajá. Va a ser diferente cantidad de calor. Y, por ejemplo, entonces aquí hay algo importante. El agua es la sustancia que requiere de más calor para poder elevar 1 grado Celsius 1 gramo. Y como podemos ver aquí, el agua líquida requiere de una caloría por cada gramo, elevarlo 1 grado Celsius. Las demás, si son observadores, son menos de una caloría. Entonces, van a requerir menos cantidad de calor para calentarse, lo que significa que se van a calentar más rápido que el agua. Y el agua va a ser el que va a requerir más calor y se va a tardar más en calentarse. Continuamos. Voy a utilizar una fórmula, que es esta de aquí. Delta, este triangulito se llama delta y significa un incremento o un cambio, ¿sí? Entonces, delta Q se va a conocer como cantidad de calor. M es la masa, que va a ser en gramos, en este caso. El calor específico, que lo vamos a sacar de la tablita que acabamos de ver. Y delta T es el cambio de temperatura, que también se va a conocer como la temperatura final menos la inicial, ¿sí? Si a la temperatura final le resto la temperatura inicial, tendré cuánto se incrementó o cuánto cambió la temperatura. Bueno, entonces la masa es en gramos, el calor específico lo sacamos de la tabla en calorías sobre gramo grado Celsius, temperatura final en grados Celsius es TF y temperatura inicial en grados Celsius, lo que está por aquí, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Continuamos. Ejemplo, dice 2.5 litros de agua se ponen a calentar, por lo que su temperatura cambia de 2 grados Celsius a 65 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, estaba fría el agua, prácticamente casi congelándose, se congela a 0 grados Celsius. A 2 grados Celsius está muy fría. Y se incrementa hasta 65 grados Celsius. La pones a calentar. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor se necesita para que cambie de 2 grados Celsius a 65 grados Celsius? Y son 2.5 litros de agua. Bueno, y aquí podemos destacar que la temperatura inicial es 2 grados Celsius. ¿Ah? Y la temperatura final 65 grados Celsius. Ahora, nos dan 2.5 litros de agua, pero no nos dicen la masa. Hay que hacer una conversión. Entonces, 2.5 litros de agua. 1 litro de agua tiene la cantidad de masa de 1 kilogramo. Entonces, 1 litro es 1 kilogramo. Entonces, transformamos y me queda entonces 1 kilogramo también, que son 1000 gramos. Esto ya lo sabemos. Entonces, al hacer la operación, te queda que 2.5 litros de agua primero se convierte a kilogramos, después a gramos, nos queda 2500 gramos. Estas conversiones las hemos hecho muchas veces. Aunque con litros no mucho, pero el proceso es igual. Ok, también necesitamos el calor específico del agua, que lo vamos a ver en la tabla que teníamos hace un momento. Y habíamos visto que para el agua, el calor hídrico, aquí está, agua líquida es 1. Es decir,
calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo, grados Celsius, son sus unidades. Y entonces la cantidad de calor va a ser así. Delta Q, cantidad de calor, masa, 2500 gramos, calor específico, 1 caloría sobre gramo, grados Celsius. Delta T es el cambio de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, que lo vimos hace un momento también. Y al operar esto con la calculadora me queda 157.500 calorías. All right now. Y luego dicen que se utiliza una unidad mucho en la práctica que se llama kilocaloría. Es más, si ustedes observan los alimentos, la cantidad de energía que tienen viene dada en kilocalorías. Entonces vamos a hacer esta conversión, 157.500 calorías que nos dio de resultado en el problema que acabamos de resolver, lo vamos a pasar a kilocalorías. Entonces calorías abajo, kilocaloría arriba, 1 kilocaloría son 1000 calorías. Si hacemos la operación nos va a quedar 157.5 kilocalorías y les digo, es para que se familiaricen con esa unidad, es muy utilizada en la práctica. Ejemplo número 2. Dice, ¿qué temperatura alcanzan 3.5 libras de cobre? Esto es la masa. ¿Okay? Aquí está, masa 3.5 libras, pero no está en gramos. Ahorita vamos a hacer la conversión. Si estando a 13 grados Celsius, se le suministran 2.8 kilocalorías, es decir, está a 13 grados Celsius y se le da calor. Esto es calor. 2.8 kilocalorías es calor. Entonces hagan de cuenta que lo ponemos a la flama y le damos esta cantidad de calor por medio de la flama. Y entonces la temperatura inicial es 13 grados Celsius. La final no la sabemos porque dice qué temperatura alcanza. Esa es la que viene después, no sé, es la temperatura final. La cantidad de calor, delta Q, es 2.8 kilocalorías. Y el calor específico del cobre, que lo sacamos en la tablita, ustedes podrán observar que dice 0.093 calorías sobre gramo grados Celsius. ¿Y las unidades serán las correctas? Bueno, la masa se debe convertir a gramos. De una vez lo hacemos aquí. 3.5 libras de masa. Cruzamos las libras, 1 libra, 454 gramos. Eso te da 1589 gramos, que es la masa. Debe de estar en gramos, ¿eh? No en kilogramos, en gramos. Las temperaturas están correctas, de hecho, nada más tenemos una temperatura que es la inicial y está en grados Celsius, está bien, no le hacemos nada. La cantidad de calor está en kilocalorías que tenemos por acá y debe de estar en calorías. Entonces hacemos la conversión. 2.8 kilocalorías aquí, la cruzamos abajo, kilocaloría, equivalencia, 1 kilocaloría, 1000 calorías. Nos resulta una multiplicación, por lo tanto tenemos como resultado que la cantidad de calor en calorías son 2800 calorías. Y entonces vamos a calcular la temperatura final, para lo cual vamos a tener que hacer un despeje. Veamos. Recuerda que si tienes dudas, tener el video y observarlo con detenimiento. No es tan importante que lo copies, sí, pero lo más importante es que lo entiendas. ¿Quieres aprender mucho? Tienes que ponerle mucha atención y tratar de entender todo lo que se dice aquí. Bueno, necesitamos calcular la temperatura final. Si te das cuenta, la fórmula dice cantidad de calor, masa, calor específico por delta T, que es el cambio de temperatura. Aquí no aparece la temperatura final ni la inicial. Delta T es equivalente a temperatura final menos temperatura inicial, que lo vimos al inicio. Entonces, como aquí sí está temperatura final e inicial, vamos a cambiar delta T por eso. Entonces, de la fórmula original, que está aquí otra vez, donde está delta T, le ponemos temperatura final menos inicial. Y entonces cantidad de calor, delta Q, igual a masa, calor específico, por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, tenemos que despejar la temperatura final. Bueno, entonces como esto multiplica lo que está en el paréntesis, multiplica lo que está fuera del paréntesis, movemos esto que está fuera del paréntesis primero. Y lo pasamos dividiendo a delta Q, que está del lado izquierdo, entonces esta pasa M y calor específico pasa dividiendo, como está acá. Y nos queda del lado derecho temperatura final menos temperatura inicial, que era lo que teníamos aquí. Y entonces la temperatura final, para que quede sola y despejada, le estorba la temperatura inicial TO. Como está restando, la enviamos al lado izquierdo
del lado derecho al lado izquierdo, sumando. Y entonces ya queda solita temperatura final. Se cambia de orden para ver la incógnita del lado izquierdo. Temperatura final es delta Q entre masa calor específico que está aquí, más temperatura inicial. Y tuvimos los valores delta Q, vimos hace un momento que es 2800 calorías, ya transformado a calorías, masa 1589 gramos, calor específico 0.093 calorías sobre grado Celsius. Esto se encierra en paréntesis, no lo olviden para que salga la operación. Y le sumamos a esta división los 13 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Y operando esto en la calculadora nos da 31.9474 grados Celsius. ¿Okay? Por lo tanto, aquí se termina el problema. And now, thank you. Gracias por estudiar el tema con este video. Y si aprendiste algo nuevo, ojalá, regálame un like y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Suscríbete. Thank you very much. See you later. Bye.